Ok, señores, vamos a ver el tema de esta semana, que sería regresión. Vamos a recordar conceptos que hemos tocado semanas anteriores, que es una correlación. La correlación viene a ser un índice que expresa la relación entre dos variables. Por ejemplo, acá tengo la variable que sería b con respecto a una variable a. La variable b con respecto a una variable a. La correlación puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué cosa quiere decir negativa? Estamos revisando, por ejemplo, que a tal medida que aumenta el valor de B, el valor de A también aumenta. En ese caso, estamos ante una correlación que es positiva. Una correlación positiva es decir, a tal medida que aumenta A, el variable de A, el variable a tal medida que aumenta B, A también aumenta. También podemos tener una correlación negativa. Eso quiere decir, a tal medida que aumenta el valor de B, el valor de A disminuye. En este caso, estamos ante una correlación negativa. La correlación, o sea, el R cuadrado, que viene a ser el valor que estima la relación entre la variable A y la variable B, puede ir entre -1 a +1. Si es -1, estamos ante una fuerte correlación negativa. Si es valor +1, estamos ante una fuerte correlación positiva. Y si estamos con valor 0, no existe la relación entre las variables A y B. Por ejemplo, si estamos con un R cuadrado de 0.93, estamos ante una fuerte correlación positiva. Estamos ante un R cuadrado de 0.31, estamos ante una débil correlación positiva. Y si estamos con un R cuadrado que es menos 0.08, estamos ante una relación de variables nula. No hay relación entre las variables A y B. ¿Cómo así relaciono dos eventos? Por ejemplo, acá tengo un evento que viene a ser la lluvia. Sabemos que el método de regresión es más factible trabajarlo cuando tenemos dos valores cuantitativos, ¿no? En este caso puede ser la cantidad de lluvias o el tiempo de lluvia con respecto al número de ciclistas. De acuerdo a mi constructo, yo puedo decir que a tal medida que aumenta la cantidad o hora de lluvias, el número de ciclistas disminuye por N factores, ¿ok? El factor puede ser que es muy riesgoso, las pistas para salir a manejar bicicleta, etc. También hay que explicar que la correlación no significa causalidad, se refiere que hay una relación entre ambas variables. Ok, entonces puede decir que a tal medida que aumenta la cantidad de lluvias, las horas de lluvias, el número de ciclistas disminuye. Evidentemente hay que hacer un procedimiento para verificar si la afirmación que yo tengo es correcta o incorrecta. ¿Cómo clasificamos el coeficiente de correlación? De la siguiente manera. De 0 a 0.4 existe una débil o no existe correlación entre las variables. De 0.4 a 0.8 existe una moderada correlación positiva. De 0.8 a 1 existe una fuerte correlación positiva. ¿Ok? Y sentido inverso cuando hay correlación negativa, ¿no? De 0 a 0. De 0 a menos 0.4, de menos 0.4 a menos 0.8 y de menos 0.8 a menos 1. ¿Ok? En sentido inverso, ¿no? Si queremos encontrar una correlación negativa. Regresando a los métodos usados de acuerdo a las variables, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Si tenemos una Y que es numérico y un X numérico, el mejor método para verificar la relación entre ambas variables sería el método de regresión. Por ejemplo, en este caso, en una fábrica de filtrantes existe un problema con los empaques. Algunos se encuentran rotos, otros sería un defecto, de acuerdo a la metodología de Six Sigma. Algunos se encuentran rotos en el proceso de empacado. Usted desea reducir el número de defectos. Su equipo de trabajo realiza un brainstorming
para encontrar el factor influyente, es decir, el X. En la planta existen diferentes sabores que son producidos en la línea de fabricación. La línea de fabricación es detenido para el cambio de sabores, o sea, cambio de formatos. Usted desea conocer si existe una relación entre la parada de fabricación y los filtrantes rotos. Entonces, parada de fabricación tenemos de carácter numérico y filtrantes rotos, número de filtrantes rotos también tenemos que es numérico. ¿Ok? Hacemos un análisis de la relación de las variables a través de una gráfica de dispersión y vemos que a tal medida que aumenta las paradas de fabricación, la cantidad de bolsas rotas se incrementa. ¿Ok? Entonces el método más apropiado para poder trabajar ante un X numérico y una variable numérica es el método de regresión. Hemos hecho una gráfica de dispersión simple y ahora sería encontrar la ecuación que describa la relación entre ambas variables, ¿no? Sería I igual a ser igual a mx más b, ¿no? Mx más b. Nosotros vamos a seguir una serie de procedimientos, ¿no? Este sería mi procedimiento. ¿Ok? Primero hacer digamos, hacer el ajuste de línea a una línea de dispersión para verificar si existe una relación entre I igual mx más b. Esto es optativo, ¿ok? Pero si desean pueden hacer un ajuste en una línea, ¿no? Y luego hacemos las pruebas. Hacemos una prueba donde vemos si existe una relación entre las variables X o Y, ¿no? Nuestra hipótesis para este método de regresión sería la correlación entre las variables es igual a 0. Es decir, no existe correlación entre la X y Y, que sería la hipótesis nula, y la hipótesis alterna sería la correlación entre las variables es diferente a 0. Ok, si nosotros conseguimos rechazar, o digamos el modelo rechaza la hipótesis nula, entonces podemos concluir que existe una relación o existe correlación entre las variables X y Y, ¿no? Para verificar la potencia o el impacto que tiene la relación entre X y Y, no basta con el R cuadrado o también con el R cuadrado ajustado. ¿Ok? Ya voy a explicar cuando hagamos esto en el desarrollo, ¿no? Y luego también, si vemos que tenemos una fuerte relación, un R cuadrado muy potente, tenemos el p-value que rechaza la hipótesis nula, continuamos al siguiente, ¿no? Que viene a ser las pruebas o los supuestos para que nosotros podamos decir que tenemos el modelo de relación entre las variables X y Y. Y vienen a ser los supuestos de normalidad de los residuales estandarizados y también si siguen datos atípicos o no siguen datos atípicos, son regulares o no son irregulares. ¿Ok? ¿Qué son los residuales? Vayamos a revisar. Ok, estos serían los residuales. Verificar si siguen una distribución normal, ¿no? Por ejemplo, los residuales viene a ser la diferencia entre la línea ajustada que viene a ser la línea estimada, versus el valor, ¿no? Esa diferencia llamamos nosotros residuales. A esa diferencia que entre ellas tenemos que verificar que sigan una distribución normal. O sea, hay que hacer una prueba de residuales que sigan una distribución normal. Otro segundo paso que nosotros vamos a desarrollar viene a ser si tenemos datos atípicos o tenemos datos irregulares, ¿ok? En otras palabras, vamos digamos, a analizar si pasan la prueba de homocedasticidad y independencia de datos. ¿Qué son la independencia de datos de los residuales? Es decir, que no tenemos ninguna tendencia, no tenemos patrones en los residuales. ¿Y qué es la homocedasticidad? La homocedasticidad implica que las varianzas de los residuales se mantienen constantes en el tiempo. ¿Ok? ¿Y eso cómo nosotros lo vamos a analizar? Nosotros lo vamos a analizar a través de nuestro gráfico, ¿no? Vamos acá. Este sería nuestro gráfico que nosotros vamos a trabajar con referente a los residuos versus ajustes y residuos versus orden, que lo vamos a desarrollar cuando hagamos la parte práctica. Si queremos revisar también
acerca de la prueba de hipótesis, lo que decía hace un instante. Por ejemplo, acá tenemos la prueba de hipótesis igual cero, es decir, que estamos rechazando la hipótesis nula y pasamos a a la variable alterna, ¿no? ¿Cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula significa que el coeficiente es igual a cero, es decir, que no existe ninguna relación entre las variables, y la alterna es que es diferente a cero, ¿no? Entonces, como el valor de p-value es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y bueno, vamos a la hipótesis alterna, donde podemos inferir que que existe una relación entre las variables, ¿no? Habría que analizar el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado sería 88.99%, es que existe una fuerte relación entre las variables, y tenemos el R cuadrados ajustados. El R cuadrado ajustado viene a ser la cantidad de veces en que el modelo va a predecir datos precisos, datos con mínimo de errores, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos ver la correlación, tenemos que ver el R cuadrado, ¿no? Que el R cuadrado viene a ser 88.9, es una fuerte correlación positiva entre las variables, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la parte práctica de todo este ejercicio que yo lo he puesto acá para que ustedes se ayuden, y vamos a desarrollar un modelo alternativo con lo cual ustedes tienen que trabajar en clase, ¿ok? Detengo la grabación para continuar con la parte práctica.